Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles mis hermanos el capítulo número 13 de Judith. Comencemos mis hermanos, abramos nuestro entendimiento y el corazón para comprender la palabra de Dios, ponerla y plasmarla en nuestros corazones. Vamos a comenzar pues en este momento. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se hizo tarde, sus oficiales se apuraron en irse. Bagoas cerró la carpa por fuera, después de haber despedido del lado de su amo a los que permanecían todavía. Todos fueron a acostarse, fatigados por el exceso en la bebida. Judith fue dejada sola en la tienda con Holofernes, hundido en su cama y ahogado en vino. Entonces Judith dijo a su sirvienta que permaneciera fuera, cerca del dormitorio, y que esperara su salida, como ella lo hacía diariamente. Además había tenido la precaución de decir que saldría para hacer su oración y había hablado en el mismo sentido con Bagoas. Todos se habían ido de la carpa de Holofernes y nadie, grande o pequeño, se había quedado en el dormitorio. Judith, de pie al lado de la cama, dijo interiormente: Señor, Dios de toda fortaleza, favorece en esta hora lo que voy a hacer para gloria de Jerusalén. Este es el momento para que salves a tu pueblo. Da éxito a mis planes para aplastar a los enemigos que se han levantado en contra nuestra. Avanzó entonces hacia la cabecera de la cama, de donde colgaba la espada de Holofernes, la desenvainó, y después, acercándose al lecho, tomó al hombre por la cabeza y dijo: Señor, Dios de Israel, dame fuerzas en este momento. Lo golpeó 2 veces en el cuello, con todas sus fuerzas, y le cortó la cabeza. Después hizo rodar el cuerpo lejos del lecho y arrancó las cortinas de las columnas. Enseguida salió y entregó la cabeza de Holofernes a su sirvienta, quien la puso en la bolsa en que guardaba sus alimentos, y las dos salieron del campamento como tenían costumbre para ir a rezar. Una vez que atravesaron el campamento, rodearon la quebrada, subieron la pendiente de Betulia y llegaron a sus puertas. De lejos, Judith gritó a los guardias de las puertas: ¡Abran! ¡Abran la puerta! El Señor nuestro Dios está con nosotros para hacer maravillas en Israel y desplegar su fuerza contra nuestros enemigos, como lo ha hecho hoy. Los hombres de la ciudad, al oír su voz, se apuraron en bajar hasta la puerta de la ciudad y llamaron a los ancianos. Del más pequeño hasta el más grande, todos acudieron, porque ya no esperaban su regreso. Abrieron las puertas, acogieron a las 2 mujeres, encendieron luces para verlas y las rodearon. Con fuerte voz, Judith les dijo: Alaben a Dios, alábenlo, alábenlo, porque no ha apartado su bondad del pueblo de Israel. Esta noche, por mi mano, ha aplastado a nuestros enemigos. Entonces sacó la bolsa de la cabeza de Holofernes y la mostró. Aquí tienen la cabeza de Holofernes, general en jefe del ejército asirio, y estas son las cortinas de su cama. El Señor lo mató por la mano de una mujer. ¡Viva el Señor, que me protegió en mi empresa! Mi cara no encantó a ese hombre, sino para perderlo, ya que no pecó conmigo, no me manchó ni me deshonró. Presa de un indecible entusiasmo, todo el pueblo se postró para adorar a Dios y gritó a una sola voz: Bendito seas, Dios nuestro, tú que en este día aniquilaste a los enemigos de tu pueblo. Osías por su parte dijo a Judith: Hija mía, bendita eres tú más que todas las mujeres, y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, que te condujo para que cortaras la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás los hombres olvidarán la confianza que has demostrado, y siempre recordarán las hazañas de Dios. Haga Dios que siempre te celebren, y que nunca te falten sus dones, porque no vacilaste en exponer tu vida por tu pueblo oprimido, y, para salvarnos del desastre, tomaste ante Dios la decisión más eficaz. Todo el pueblo respondió: Amén, amén.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo lo que Judith ya se había dispuesto a realizar en contra de este pueblo, ya en este día se concluía. Había hecho la voluntad de Dios, cortando la cabeza de este Holofernes, un jefe en ejército que se creía que ningún otro país podía hacerle frente. Era un pueblo, o sea, una nación muy poderosa, que todas las naciones a las que habían entrado antes de llegar a Jerusalén, las habían arrasado. Y ya todas las demás naciones y pueblos les tenían miedo, porque sabían que al llegar ese jefe, Holofernes, iba a acabar con todo el que se pusiera enfrente de él. Todos se habían sometido ya ante este Holofernes. Todos le habían tenido miedo. Cuando miraban su ejército, se ponían a pensar en que ni siquiera había un hombre para tantos, como más o menos, yo me imagino que como para unos 100 hombres contra uno. ¿Se imaginan cuándo iban a poder? Y sucedió lo mismo, mis hermanos, con los judíos. Los judíos se dijeron entre sí, no vamos a poder con ellos. Sin embargo, aún así, mis hermanos se pusieron frente a frente con los asirios, que venían en contra de ellos. No tenían miedo porque sabían que tenían a Dios, pero ya cuando miraron toda aquella multitud, obviamente que se iban a espantar. Ya se habían decidido a entregar toda la ciudad en manos de Holofernes. Pero no contaban con Judith, que esta mujer se la pasaba en la oración pidiéndole a Dios, rogándole por el pueblo, por todos los más necesitados, por toda aquella gente que estaba despreciada por los demás, por toda esa gente. Ella se la pasaba orando, siendo que era una mujer muy rica, que había heredado de su esposo muchas riquezas, mucho ganado, mucha familia, y en todo Dios le había ayudado a esta mujer. Pero nunca se olvidó de que de Dios venía todo lo que ella tenía. Ojalá y hoy en la actualidad los ricos se acordaran de esto, ¿verdad? Que todo viene de Dios y no de sus fuerzas, sino del Todopoderoso. Vimos cómo concluyó pues todo esto, mis hermanos. Vimos cómo nuestro Dios le dio la fuerza a Judith para poder cortarle la cabeza a este Holofernes. Este Holofernes se había quedado desmayado, cansado de tanta tomada. Tomó toda la noche, dice aquí en la palabra de Dios, que cuando invitó a Judith para que se quedara con él, él ya ni siquiera podía levantarse. Y todo esto le ayudó a Judith para poder cortarle la cabeza, hacer de él lo que necesitaba hacerse, porque no era fácil. Dios la había llevado hasta ahí, pero una mujer, recordemos, que no tiene las mismas fuerzas que tiene un hombre. Fíjense, todos los soldados de Holofernes no levantaron la menor sospecha de que esta mujer había acabado de asesinar a Holofernes, porque recordemos que ella les había pedido que la dejaran ir a rezar y a orar ante el Señor para pedir por su pueblo y para pedir por Holofernes. Entonces, estos habían estado de acuerdo con Holofernes y no le hacían ninguna pregunta cuando ella salía al campo a orar. Todo esto sirvió, mis hermanos, de que ella hablara de esta manera desde un principio a este jefe militar. Todas las fuerzas que nosotros pedimos a Dios se nos dan de un momento a otro, simplemente que hay que tener fe y confianza en el Señor, en que todo lo podemos realizar, en que todo lo podemos llevar a cabo y nada nos va a suceder siempre y cuando tengamos la confianza en Él. Si tenemos confianza en Dios, no hay por qué tener miedo absolutamente de nada. Busquemos pues de Él, al igual que todo este pueblo de Israel lo hizo, y nunca nos va a faltar ni comida, sustento y un empleo que nos lo da todo, porque Dios lo provee. Dios es el jefe de todos nosotros, somos sus hijos y Él nunca nos va a abandonar. Pero portémonos bien como lo hizo este pueblo ya cuando estaba arrepentido, ya cuando ellos tenían la seguridad de que si volvían a fallarle a Dios, Él les iba a volver a hacer lo mismo. Por eso, mis hermanos, cuando hagamos algo, pensemos en que está un Dios todopoderoso ahí arriba, que mira nuestras acciones y que por eso a veces nos va muy mal en la vida, porque somos malos, no cambiamos de proceder. Este Holofernes
no tuvo confianza en el Dios Todopoderoso, sino que creía que Nabucodonosor era Dios, por su poder, por su dinero, por todo lo que había adquirido ese rey. Lo creían ya como un Dios. Sin embargo, Dios, el verdadero, en el que nosotros creemos, Él no deja que ningún hombre en esta tierra se crea más que Él. Y el día que esto sucede, esa persona es sobajada, porque Dios es así, mis hermanos. No nos creamos pues más que nadie, porque el Todopoderoso está ahí arriba y nos va a dar un golpe del cual no nos vamos a poder levantar, porque recordemos que este pueblo, esta nación que venía en contra de Jerusalén, era una nación, yo me imagino que unas 30 veces más poderosa que Jerusalén. Sin embargo, salieron triunfantes porque Dios salió al frente, salió a combatir por ellos, y por mano de esta mujer, Judith, todo se llevó a cabo, todo salió de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, no hay por qué dudar de nada. Dios está con nosotros, Dios nunca nos deja. Oremos siempre por los demás y no permitamos, hermanos, que haya personas que hablen mal de Dios. Cuando esto suceda, usted tiene que salir al frente, defender con mucho amor a nuestro Dios, porque Dios nos ayuda, Dios nos da su fuerza y Dios nos fortalece. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.